no. Ya, espero que estén muy bien, espero que tengan buenas noches. Estamos tratando de difundir en las redes sociales la invitación de hoy. Estamos avisándole a los grupos de WhatsApp para que se conecten. Hoy día vamos a hablar con Loreto Gatica. Ella es directora del Centro Calfuterapia y al mismo tiempo fonoaudióloga con magíster en intervención y evaluación de ABA en espectro autista. Que a todo esto, el magíster, la directora es Macarena Kreff, mi supervisora, entonces ahí aprovechamos de mandarle un saludo a Macarena por todos sus conocimientos. Estamos aprovechando de saludar a las personas que ya se están uniendo. Saludo a José, saludo a Fabián. Muchas gracias, Fabián, por acompañarnos el día de hoy. Este tema es muy interesante porque muchas veces las familias preguntan respecto a todo lo que es evitación, ¿cierto? Y restricción alimentaria. Y bueno, parte de la duda que hay al respecto es por qué sucede, ¿cierto? Esta muchas veces evitación, ¿verdad? ¿Quién es el profesional más idóneo? Y bueno, yo me imagino, como en muchas otras instancias, yo me imagino que no deben existir las recetas de cocina, pero el detalle lo vamos a ver con Loreto. Así que vamos a esperar que Loreto nos mande una solicitud de... Hola Nava, hola, saludos a México, muchas gracias por acompañarnos, Nava. Saludos a Guido también, espero que estén súper. Y ahí Loreto nos mandó la solicitud, así que vamos a aprovechar de aceptar. Ahí la gente que se está conectando, por favor, ayúdenos a compartir, por favor. Ayúdenos, ayúdenos. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias, Loreto. ¿Estás en tu casa? Sí, estoy en mi casa. Así que se escuchan muy ahí, de repente son mis hijos que andan en la hora de dormir. Oye, ¿sabes? Disculpa, voy a contextualizar un poco. Ujú. Es primera vez que yo hablo con Loreto, porque con las personas que recién están ingresando ahora al live. Yo nunca había hablado con Loreto así como face to face. Bueno, tampoco es face to face. Ujú. En realidad es como No, pero tampoco es 100%. Y sabes que ahora que aprovecho de escucharte, eh, tú hablas muy parecido a una profesora que yo tuve en la sí. universidad. Hablas, Bueno, ahora estoy un poco disfórica, así que me van a perdonar la voz. será temporal entonces. Y yo no sé si te suena. Puede ser, ¿Mm? puede ser. Estoy un poco más, con la voz un poquito más grave en Ya. este momento, Ay, pero y raspada, digamos, por la laringitis que tengo en este momento. mucho ánimo con eso. Sí. Justo tienen como días súper helados y va a llover el fin de semana. Mucho ánimo con eso. Ahí nos están saludando las personas. Yo no sé si tú Mm. conoces a una fonoaudióloga que se llama Carolina Méndez. No sé si la has visto o te No, suena. Ah, ya. no me suena. Ya, que esa es la profesora. Bueno, aprovechando, mandamos saludos a Carolina Méndez. Y ella la admiraba mucho, era muy apasionada de su labor docente. Ella es investigadora, así que si en algún momento ella ve este live o alguien que la conoce, bueno, le mandamos saludos. Mm. Me gustaría, Loreto, que nos hablara un poquito de ti, una introducción acerca de ti, de la labor que tú haces, Ujú. artista, y cómo te has ido introduciendo en lo que es el ALFI. 1, 2, 3.
Ya, bueno, yo soy Loreto, yo soy fonoaudióloga titular en la Universidad de Valparaíso hace muchos años, no vamos a especificar cuánto. Ya, actualmente soy directora y fundadora del Centro Calfoterapias acá en la comuna de Ñuñoa y he trabajado hace más de 15 años con personas dentro del espectro, ya con personas autistas. Obviamente partí en pañales, como todos los que partimos, así que ha sido un arduo camino y hace poquito logré terminar mi magíster como para especializarme más aún en trastorno del espectro autista, ¿ya? Y bueno, específicamente lo que es el ARFID, yo creo que empecé a como especializarme en el área más que nada por necesidad, ya ver que mucha gente consultaba, además de eso darme cuenta que yo también cuando pequeña tuve ARFID, hizo que de alguna forma me gustara y me apasionara trabajar específicamente eso, y de hecho mi investigación para defensa de magíster fue junto a un colega que es Álvaro González del Hospital de La Serena. Hicimos la investigación respecto al tratamiento del ARFID eh, a nivel mundial, como defensa de magíster, digamos, de tesis de magíster. Así que nos fue bastante bien con eso y hay hartas cosas ahí, mitos que derribar respecto al manejo del TERIA, o ARFID en inglés. Eso te puedo contar. ¿Qué más? Soy mamá también. Soy persona neurodivergente, pero con déficit atencional, full, muy enmascarado de repente, y eso soy yo básicamente. Mm, Sabes que me pone súper contenta que, o sea, y muy agradecida que querido venir el día de hoy. Venir. Me pone súper Mm, contenta porque igual es algo, disculpa, es un tema que a mucha gente le inquieta y que tú hayas tenido la disposición, ¿cierto?, de compartir con nosotros estos contenidos, yo de verdad lo agradezco harto, porque nosotros igual hemos tocado varias puertas y no todos la abren, entonces, bueno, y siempre que puedo lo agradezco, ¿cierto? ujú. No, gracias a ti por la invitación, Francia, porque yo creo que es súper importante poder entregar lo que uno ha aprendido. Ya, obviamente hay instancias formales, otras que son como un poquito más informales respecto como puede ser esta, ya, pero siempre uno tiene que tener la disposición, porque todos partimos igual. Y hay mucha gente, muchos usuarios y muchos padres de usuarios que están a la deriva y Mm, lamentablemente algunas veces se encuentran con algunos profesionales inescrupulosos respecto a los tratamientos, ya sea porque no tienen experiencia, porque creen sabérselas, etcétera, y lamentablemente dan palos de ciego. Entonces, ante esas situaciones es importante informar. Eh, por eso, más que nada, uno lo hace. Yo creo que también lo haces tú con la misma finalidad, me imagino. mm, entiendo. Y bueno, gracias por eso. Gracias también, porque no todos piensan así necesariamente, ¿verdad? Entonces, Mm, claro, qué bueno que puedas verlo de esa manera. Antes de pasar a los mitos, igual me gustaría en algún momento que tocara ese punto. Me gustaría que le contara a la gente que aquí llamamos ARFID y si es lo mismo que selectivo alimentario distinto. Eso. Ya, a ver, el ARFID, o yo creo que hablemoslo como TERIA, como el trastorno de evitación, la restricción en la ingestión de alimentos, que esa es la nomenclatura en español, ¿ya? ARFID es en inglés. Es un diagnóstico que está estipulado desde el año 2013 en el DSM-5,
ya tiene algunas variaciones muy mínimas en el DSM-5 revisado, que es del año pasado, me parece. Y es un trastorno de la conducta alimentaria, no un trastorno neurológico, ¿ya? Sino que es un trastorno de la conducta alimentaria. Y se me fue. Ven que tengo déficit atencional. Y afecta a un gran porcentaje de la población, digamos. ¿Ya? No estoy hablando de población autista, estoy hablando de la población en general. En algún momento ha presentado algún grado de trastorno en la conducta alimentaria, digamos, como TERIA, ¿ya? Y es importante abordarlo, sobre todo las personas que trabajamos con usuarios autistas, porque el 90%, alrededor del 90% de las personas que están dentro del espectro presentaron o presentan actualmente a lo largo de su vida, en algún momento, trastorno de la conducta este trastorno de la conducta alimentaria, que es el TERIA. ¿Ya? No es exclusivo, porque puede asociarse a otros diagnósticos, ya, pero sí, sí se ve en que las personas autistas sí están en un alto porcentaje. ¿Ya? Y la restricción alimentaria es como el nombre coloquial, también se le llama rechazo alimentario, ¿ya? Pero el nombre formal sería TERIA o ARFID en inglés. No me hagan pronunciarlo porque ahí mi inglés no es muy bueno. ¿Es lo mismo? O sea, ¿podría ser sinónimo de selectividad alimentaria o eso es otra cosa? Y hasta decir, yo lo conozco por lo mismo. Ya es como selectividad alimentaria o rechazo alimentario. Ya. Ah, ya. ¿Mm? Pero la nomenclatura oficial es TERIA o ARFID. Mm. Ya, entonces Teria sería según el DSM-5 revisado. El DSM-5 desde el 2013 y el revisado, Ah, sí. ya lo. Ya, buenísimo. ¿Mm? Em, ya, entonces tenemos evitación y restricción, ¿verdad? A lo mejor suena como muy nerd la pregunta, pero ¿cuáles son los criterios diagnósticos o qué debe tener la persona para decir, ah, esta persona tiene TERIA? Ya. Mira, básicamente hay algunas características y criterios diagnósticos. Dentro de las características son tres, ¿ya? La primera es que la persona presenta una cierta inflexibilidad a probar alimentos nuevos, ¿ya? Por lo tanto, trata de consumir siempre los mismos alimentos y alimentos nuevos hay un cierto rechazo. Hay una selectividad de los alimentos según sus características sensoriales, ya forma, color, olor, textura, etcétera. Y además eh, hay un miedo a las posibles consecuencias aversivas a nivel sensorial que podría producir en boca el alimento, nuevo sobre todo, porque sabemos que el alimento que ya consumo, sabemos cómo se comporta en boca, pero uno nuevo, no. ¿Ya? Entonces, claro, la persona que generalmente, por ejemplo, en este caso, que es la persona autista, hay una cierta inflexibilidad, ¿cierto? Y muchos presentan trastorno de integración sensorial. Estas consecuencias aversivas, más esta inflexibilidad, finalmente hacen que yo no quiera probar alimentos nuevos, ¿ya? Y siempre selecciono los mismos alimentos que son seguros, digamos, ¿ya? Ahora, más allá de eso, que son las características clínicas, deben haber otros criterios que propone el DSM-5 para poder hablar de TERIA propiamente tal. Como por ejemplo que la persona tenga carencias nutricionales, ¿ya? No necesariamente bajo peso, pero sí que haya un desmedro a nivel nutricional y por lo tanto requiera de un apoyo con suplementos alimenticios, ¿ya? Vitaminas, estos típicos Pediasure, Ensure, etcétera, ¿ya? Muchas veces hay un bajo peso o crecimiento deficiente, ¿ya? No necesariamente se cumplen los 5 criterios, pero tiene que haber al menos uno descrito por el DSM-5 y uno que es muy importante
es que esto no es a causa de una costumbre, de algo social, ¿ya? Por ejemplo, las personas que no consumen carnes, que son veganas, eso es una práctica socialmente aceptada y por lo tanto no entra dentro de la categoría de eteria. A pesar de que si no se lleva una buena dieta con los adecuados suplementos, podría haber un desmedro nutricional, ¿cierto? Pero al ya ser aceptado socialmente y haber alimentos en supermercados que vayan orientados a esa línea, sí efectivamente es algo aceptado, entonces no entra dentro de la categoría. Entiendo. Estas son como las características clínicas, básicamente. Ah, ya. Entonces, a ver si te voy siguiendo. eh, ¿Puede o no estar el desbalance? O sea, ¿puede o no? En general sí está el desbalance nutricional, lo que no está es siempre es la pérdida de peso. Ah, Ya hay personas autistas o personas que presentan el trastorno el TERIA que sí son obesos, por ejemplo, pero porque su dieta tal vez es tan restrictiva, pero hace alimentos hipercalóricos como comida chatarra, papas fritas, etcétera, que igual están en alto peso. Pero desde la parte nutricional, si nosotros le hacemos exámenes clínicos, así como de sangre, vamos a ver que igual hay una deficiencia nutricional, ¿ya? ya. Ah, Entonces, en general, la deficiencia nutricional está, porque hay fallas de vitamina, hierro, etcétera, pero puede haber o no sobrepeso. entiendo. Ya que, bueno, vamos a aprovechar de saludar a las personas que se nos están. Ujú. Hay personas solamente de Chile, hay personas de México que te están viendo, personas de No, Bolivia. y qué lejos. Bueno, eso es lo bonito de las redes sociales que uno se Sí. conecta, sí, sí, con todo el mundo. Y sabes que apareció una pregunta por ahí, me gustaría leerla. Ujú. ¿Qué nos puedes contar? Mira, una señorita dice, mi hija es petroautista, tiene 2 años, 8 meses y no come nada que no sea molido, no recibe nada de frutas o verduras, en ninguno prueba sabores. ¿Esa información está muy general o tú puedes decir algo al respecto? Ahí, bueno, ahí hay otro antecedente que me olvidé de nombrar, que otra de las características es que altera la dinámica familiar, ¿ya? Mm. Em, Me imagino que una mamá que tiene un hijo o una hija de 2 años, 8 meses, que no come nada que no sea molido, o sea, ya hay una alteración en la dinámica, ¿cierto? Que no reciba frutas y verduras también hay una alteración porque hay una carencia a nivel nutricional que nos aportan todas las frutas y verduras. Ya que me imagino que debe metérselas a través de las papillas que le prepara. ¿Ya? Entonces, y que no hay ninguna prueba de sabores. Yo, a ver, de esta- de- de- dentro de estas características que solicita el DSM-5, pide al menos una, ¿ya? Aquí por lo menos yo veo que no recibe nada de frutas o verduras y que no sea molido. Y eso ya es una restricción, ¿ya? Ahora me gustaría saber si esta persona, por ejemplo, menciona que esto altera la dinámica familiar o no, o si le ha hecho exámenes de sangre, ¿ya? Pero sí se podría sospechar, específicamente definirlo propiamente tal, ahí hay que hacer una entrevista claramente más exhaustiva como para poder definir el diagnóstico. Entiendo. Eh, Ujú. esta entrevista clínica viene complementada con alguna especie de, no sé si habrá algún protocolo, un checklist, un cuestionario, como, Mira, eh, hace unos años atrás con una colega, que es Macarena Vargas, estuvimos creando una pauta como para más o menos definir qué cosas preguntar, ¿ya? Actualmente, yo desconozco si hay alguna pauta. Yo no he encontrado ninguna, pero puede ser que se esté elaborando alguna o que haya alguna que sea nueva, ¿ya? Pero personalmente, en la actualidad, yo no conozco ninguna. Ya dentro de lo que he podido investigar, no hemos encontrado. Pero sí es importante en la evaluación
evaluar diferentes cosas, como por ejemplo, cómo es la dinámica familiar. Yo creo que eso es muy importante, porque si esto no es un problema para la familia, en realidad no hay mucho que hacer, ¿ya? O sea, si la familia está acostumbrada y no hay una molestia, es poco probable que las adecuaciones que se hagan eh, se pongan en práctica en casa. A lo mejor se van a poner en práctica en sesión, pero no en casa, ¿ya? Otra de las cosas es hacer una lista respecto a todos los alimentos que come a veces y aquellos que no tolera, ¿ya? Y ver qué cosas hace el niño, por ejemplo, cuando se le presentan alimentos, qué alimentos come, me refiero no solamente a hacer un checklist, o sea, una lista de los alimentos, sino que evaluar qué características tienen estos alimentos, porque recordemos que igual estos alimentos tienen ciertas características sensoriales, ¿cierto? Recordemos que el TEA, yo les mencionaba recién, que la persona acepta o rechaza de acuerdo a sus características sensoriales. Entonces vamos a lograr ver, por ejemplo, que si acepta alimentos crocantes, por ejemplo, o alimentos que son fundibles en boca, etcétera. ¿Ya? Y lo otro que hay que evaluar es qué hace la familia para poder suplir esto. ¿Qué tipo de padres o cuidadores nos encontramos al momento de alimentar al niño o a la persona que se encuentra con el diagnóstico de TERIA? Porque hay muchos padres que entran en estas alimentaciones mecánicas, alimentaciones forzadas, alimentaciones persecutorias, ya que están descritas en la literatura también, y que es importante cambiarlas también, porque no son sanas, ¿ya? Porque la idea también es modificar ambientalmente, no solamente incorporar alimentos nuevos, sino también hacer modificaciones en el ambiente para favorecer la alimentación correcta. Sabes que ese punto es bien interesante, Loreto, porque, bueno, en otra instancia, en otros live, hemos tenido la oportunidad un poquito de adultocentrismo y siento que de alguna manera igual, indirectamente, seguimos tocando de esos temas que de alguna manera ponen. Perdón. Y también hablaste de manejo ambiental. Primero, me gustaría preguntar, ya, si tú conoces posibles consecuencias en el mediano o largo plazo de esta persecución alimentaria que nos puedas comentar. O sea, a ver, el solo hecho que hay diferentes autores, por ejemplo, en modelos de intervención para arteria, como es el Permission, ya, o el SOS, los autores o creadores de estos modelos han encontrado literatura donde mencionan que estos tipos de alimentación donde los padres persiguen, no respetan las señales del niño, finalmente pueden tener a corto plazo, o sea, a largo plazo o mediano plazo, trastornos de la conducta alimentaria, como por ejemplo la anorexia, la bulimia, trastorno por atracones, etcétera, ya que son los otros trastornos de la conducta alimentaria que están descritos aparte del TERIA. ¿Por qué? Porque finalmente, a ver, a lo largo de la vida, a lo largo de la historia del ser humano, el humano celebra con comida y es importante que lo tengamos. O sea, bautizo, comida. Cumpleaños, comida. No sé, salió de la universidad, comida. ¿Cierto? Uno celebra en torno a la comida. Entonces, si nosotros nos vinculamos en forma deficiente con la comida, y este es un proceso donde, por ejemplo, al niño no le enseñamos a reconocer señales internas de lo que es estar satisfecho, sentir hambre, ya, y ¿cuál es la palabra? De alguna forma las obviamos, las omitimos y insistimos en dar comida, finalmente el niño no va a tener el control respecto a cuándo se siente saciado o no, ¿ya? O puede ser también que de alguna forma sienta que la única forma de solucionar problemas es comiendo porque aprendió a que esa era la forma de solucionar. Digamos, me siento ansioso, como, ¿ya? Y esto también viene
de modelos de alimentación que están todavía muy instaurados en lo que es la pediatría. Ya hay, no puedo decir que son pocos, pero no son lo que se desearía en cantidad de profesionales de la salud, sobre todo los que son de atención primaria, como son los pediatras en el control del niño sano, ya que tienen actualización en el proceso de alimentación. Entonces, todavía te vas a encontrar con pediatras que te dicen, deje de dar pecho, por ejemplo, para poder reemplazar la comida, siendo que, por ejemplo, la lactancia todavía, la lactancia materna, o en el caso que sea mixta o por relleno, digamos, es hasta los 2 años, mínimo, ya, o sea, ese es el alimento principal, y la alimentación con otros alimentos, digamos, con carne, etcétera, es complementaria a la lactancia. ¿Ya? Entonces, todavía nos encontramos con estos profesionales de la salud que nos indican, tiene que darle esta porción. Entonces, imagínate una mamá que tiene un niño de 2 años o 1 año y medio que su hijo está presentando algunas características de TERIA, ¿ya? Y que además de eso, tiene un pediatra que le dice tiene que comerse esta porción. ¿Qué va a pasar? La mamá va a tratar de darle esa comida a como de lugar, ¿cierto? Porque eso es lo que le indicó el pediatra, porque es como nos hemos criado finalmente, ¿ya? Entonces es importante también ahí quebrar hay modelos de alimentación, por ejemplo el Baby Led Weaning o el Bliss, ya que finalmente favorecen el reconocer el niño sus propias señales de sentirse satisfecho o sentirse con hambre aún, ¿ya? Y versus este modelo de las papillas, que tampoco es muy antiguo, no tiene más de 70, 80 años, cuando aparecieron las licuadoras. Antes era todo chancado, no era como papillas. Eso es como, como a consecuencia, como a largo plazo que se pueden haber. Se ha descrito en la literatura esto. Algo te iba a decir, pero... Ah, ya, entonces, a ver si estamos bien encaminados. El TERIA con este tipo de perspectivas que tienen que ver muchas veces con imponerse una dosis o imponer un régimen, ¿no?, a otro tipo de trastornos que son, por Claro. ejemplo, bulimia, anorexia, ya. Y otros trastornos, no solamente de la conducta alimentaria, pueden crear ansiedad, ya depresión también. Entonces, igual no es menor esto de la vinculación con el alimento. ¿Ya? La idea es que, como mencionaba yo recién, como la persona se alimenta y celebra con comida, la idea es que tengamos esta vinculación positiva con el alimento, ¿ya? Porque vamos a aprender a reconocer y es como, hey, ya estoy saciado, tengo muchas ganas de celebrar todavía, por ejemplo, pero voy a parar y no, o cuando estoy ansioso no me voy a ir al refrigerador y voy a atacar el refrigerador, ¿cierto? Entonces, y de hecho, la población actual de adultos, que yo creo que ahí a lo mejor alguien se pueda sentir identificado, a muchos nos obligaban a comer. O sea, yo me acuerdo que yo era niña y estaba 2 horas sentada en la mesa, me metía abajo de la mesa también, estaba mucho rato con la comida en la boca, acumuladora así como de ardilla, hicieron todo lo que no tenían que hacer porque obviamente no se sabía de esto, me tapaban la nariz, me pegaban, me retaban, me metían la comida a la fuerza, y muchas personas han generado en algún momento de su vida, a lo mejor no bulimia, anorexia, pero una alimentación por atracones, por ejemplo, que es como más común, ¿ya? Entonces, muchas de las personas adultos hemos presentado algún trastorno de alimentación, sin saber ser diagnosticado propiamente tal, pero presentar algunas características. Y esto puede haber sido por esto mismo.
sin necesariamente haber presentado un TERIA, porque a todos nos decían que teníamos que comernos ese frasquito. A lo mejor el niño quería comer 3/4, pero no, la mamá era porque el pediatra le había dicho, te tienes que comer el frasco completo, y era el frasco completo, ¿ya? Entonces ahí es... ¿Sabes qué? Oh, disculpa que te interrumpa. Sí, ¿Sabes que yo, cuando tú estuviste contando eso, yo pensé lo siguiente, algo que le pasa mucho a las personas autistas, es que los eventos sociales son una fuente de gran ansiedad y enfrentar lo difícil muchas veces es una fuente de buscar formas que no amortiguen esa sensación positiva de inquietud, ¿verdad? De incomodidad. Entonces yo me puse a pensar, bueno, hay gente autista que es adulta, que va a estos convites, como se dice en nuestro país, sociales, pero muchas veces, como también hay comida, buscan regularse también con este tema de, ay, a ver, esta situación es tan difícil, a ver, voy a comer un poco de comida para ver si estoy más tranquilo. Y, ¿cierto? Y después seguimos en eso, y finalmente de a poquito se empieza a incorporar una tendencia y una costumbre, ¿cierto? Con la frecuencia, ¿verdad? Entonces, yo quise comentar eso porque ahí muchas veces para alguien de que esté ahí en vivo le puede estar pasando eso, que busca también una forma de compensarse, de poder bajar un poquito de esa ansiedad en los eventos sociales. Y, y de alguna manera yo creo que la persona autista es susceptible también de eso. No sé qué piensa. o sea, yo creo que, a ver, la persona autista, yo no soy autista, pero en mi experiencia trabajando con personas autistas, claro, yo veo que los eventos sociales claramente generan mayor ansiedad que a lo mejor a una persona neurotípica, ¿cierto? Ahora, ojo que es importante ahí mencionar que no va a ser cualquier alimento con el que se van a regular tal vez, ya probablemente se van a regular con el alimento que es seguro, que no sé, por ejemplo, si les gustan mucho las galletas cracklet y justo ese día hay galletas cracklet, van a ir a eso y no probablemente a los bastones de zanahoria que pueden haber también, ¿ya? Pero también ahí entra un poco el comportamiento estereotipado, que finalmente el comer, este movimiento repetitivo, regula, y así también hay otras estereotipias que también podrían regular, como por ejemplo, que son socialmente aceptadas finalmente, como por ejemplo el fumar, ya que persona, independiente si está dentro del espectro o no, fuma, por ejemplo, y está con este movimiento repetitivo que es estereotipado, pero que como es socialmente aceptado, no lo vemos como algo malo. ¿Ya? Entonces, ahí es importante reconocer, más allá de la alimentación, Florencia, yo creo que es importante reconocer patrones de ansiedad en las personas, ya, sobre todo en una sociedad que estamos como muy ansiosos en general. Yo veo no angustiado, sino que ansioso. La gente anda muy álgida, muy efervescente, hay mucha efervescencia y reacciona mucho. Entonces, claro, muchos nos hemos aprendido a regular con alimentos y me imagino que las personas autistas no se escapan de eso. Mi gata, perdón, está ahí, se escuchó. Eh, Aprovecho de mandar saludos, disculpa, a Rodrigo Sí, el Caldera, y ahí se había unido de Caldera, ya de la comuna Caldera, y a la señorita que es, no me acuerdo el nombre, pero es del Instagram, me sigue, y la conocimos en Talagante en un evento ahí. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy día, para las personas que recién se están sumando, tenemos a Gatica. Ella fue con maestría en intervención y evaluación
de ABA en espectro autista, hoy muy amablemente y muy generosamente nos quiso hablar acerca de ALFID, Uteria, que en su sigla se refiere a trastorno de la evitación, restricción de la ingesta alimentaria, y de algunos muy importantes, por ejemplo, qué personas estarían dentro de la definición, ¿verdad?, de este diagnóstico, cuál es la consecuencia en mediano o largo plazo de tener ingesta obligada o persecutoria. Y ahora me gustaría hablar acerca de los mitos en torno al trastorno de evitación restricción. Ya, yo creo que hay dos grandes mitos, pero el más importante es que esto es un diagnóstico médico, ¿ya? Que no es por maña. Mucha gente piensa que, sobre todo las generaciones más adultas, que sigue pensando que esto finalmente es porque los padres no se empoderan, porque los papás no les enseñan a comer. Volvemos a esta alimentación autoritaria, ¿ya? Que conmigo, tú cuando eras chico, sí, te obligábamos a comer, ¿ya? Pero con todas las consecuencias que estábamos hablando recién. Pero finalmente este es un diagnóstico médico, ya es un diagnóstico que el nutriólogo, en conjunto con los profesionales que trabajan en la ARFID, establecen como diagnóstico clínico, ¿ya? Y por lo tanto es necesario realizar adecuaciones ambientales para favorecer el proceso de alimentación. Y no hablo solamente de casa, hablo también, por ejemplo, a nivel educacional. Hace muy poquitos días atrás me pasó que una de las niñas con las cuales trabajo le estaban reduciendo la jornada escolar a la pequeña porque la mamá básicamente le mandaba todos los días colados comprados a la niña porque eso es lo que consume. Y que básicamente la mamá no podía ser tan floja de solo mandarle eso. Y fue como, hey, hay un diagnóstico médico. Acá no es que la mamá en forma antojadiza le quiera dar solamente picados, porque ya, ok, yo creo que todos los que somos papás en algún momento le hemos dado colados de estos Nestlé o Gerber, etcétera, porque es más fácil, pero el costo económico que tiene eso es alto, ¿ya? Eh, entonces, es importante que entender esto, que esto no es un mero capricho del niño, no es porque sea mañoso, sino que hay un diagnóstico médico de base que se cumple con un criterio, los criterios según el manual diagnóstico, que es el de CM5, y que se tienen que hacer adecuaciones para poder, mientras se esté haciendo el tratamiento, ¿ya? Y lo otro, el otro mito que hay es que siempre se habla de que el tratamiento es solamente realizado por los terapeutas ocupacionales. Y eso no es así, ¿ya? Eh, lo puede hacer cualquier persona que tenga el mediano conocimiento en cómo es el proceso de alimentación, ¿ya? Que tenga formación. Eh, pero que sí tenga formación, ojalá, en análisis conductual aplicado, ¿ya? Porque se ha descrito en la literatura que las formas más efectivas de trabajar esto finalmente es a través de la modificación de la conducta, ¿ya? De hecho, el 100%, y de eso ahí te puedo hablar un poquito más de la investigación que estuve haciendo con mi colega el año pasado. La literatura no habla de otros modelos de intervención y los grandes modelos de intervención con los que se trabaja actualmente, que son el Get Permission y el SOS, hablan específicamente de la desensibilización sistemática, que es una estrategia netamente conductual, o lo que llamaríamos una estrategia ABA, ¿ya? Ahora, creo que es súper importante el rol que cumplen los terapeutas ocupacionales, porque un alto porcentaje de las personas que es autista tienen trastorno de integración sensorial y, como yo te mencioné recién, tienen preferencias por ciertos alimentos según sus características sensoriales y rechazo a algunos que son altamente aversivos en boca, ¿cierto? Según sus características sensoriales también.
Entonces, si tenemos una persona que es defensor táctil, por ejemplo, dame un segundo, porque voy a abrir a mi gato me tiene súper distraída acá, vengo enseguida, dame un segundito. Necesita, eh, aprovechamos Ya. a María José, mandamos saludos a María José, que la otra vez me invitó a su colegio. Muchas gracias María José por ayudarnos a seguir divulgando acerca de Petro Autista en Amable, ¿verdad? Muchas gracias. También aprovechamos de saludar a Camila Riquelme. Saluda a Camila Riquelme. Acá, Sí, que también, bueno, no sé si todavía está, pero igual aprovechamos a saludar, que la vi por ahí. Em, y ya, dale nomás. ya, te estaba hablando y como tengo déficit atencional, mi gata me distrajo, me olvidé de lo que te estaba diciendo. Ah, te estaba hablando de los terapeutas ocupacionales, que yo creo que es importante el trabajo en conjunto, ¿ya? Eh, desde la modificación de la conducta, pero una exposición paulatina y sistemática a mejorar el perfil sensorial, ¿ya? Ahora, claro, generalmente va asociado a esto, pero es importante que se entienda que no es el trabajar directamente, por ejemplo, desde lo sensorial a nivel intraoral con la persona es súper invasivo, sobre todo si tiene un trastorno de integración sensorial, ¿cierto? Y a eso me refiero específicamente con que no hay evidencia respecto actualmente a la eficacia del de la terapia sensorial intraoral, ¿ya? Pero sí se ve mejoras en lo que es la aceptación de alimentos por su variación en las texturas, cuando la terapia conductual se está acompañando de una terapia sensorial, ¿ya? Entonces, por eso es importante que vaya de la mano. Ahora, si el terapeuta ocupacional además tiene manejo a nivel conductual, maravilloso, maravilloso, ya, pero no es exclusivo del terapeuta. Entonces es importante que ahí las personas que requieran el tratamiento, si la persona ya puede tomar la decisión o tiene cuidadores que toman decisión por él, busquen personas que tengan formación, aunque sea, por ejemplo, que en mi caso, yo obviamente no soy terapeuta ocupacional, no tengo la formación que tiene un terapeuta ocupacional en lo que es la integración sensorial, pero algo entiendo respecto a esto porque trabajo hace muchos años con terapeutas, ¿ya? Entonces, el tratamiento finalmente va muy alineado en la exposición, en la desensibilización, ¿ya? Que como mencioné recién, es una estrategia conductual. Yo sé que pueden haber personas, porque yo, a Loreto yo, o sea, yo me imagino que te ha pasado, yo sé que hay personas que no son muy adeptas al Sí, tema conductual, eso iba, eso iba a decir. Y pucha, la verdad es que respecto a eso, em, el análisis conductual, de alguna manera, igual nos define como sociedad. O sea, por ejemplo, yo siempre digo lo mismo porque todavía no se me ocurre un ejemplo mejor, pero uh-huh. cuando a mí me gusta ir a la San Camilo porque hay cosas dulces que me gustan. Bueno, yo cuando voy a la San Camilo y estoy obligada a sacar ticket y esperar, y es regla para todo, de alguna manera es un condicionamiento. Entonces, eh, en el fondo es como para ahí transparentar a las personas que también todo lo que son estas intervenciones tipo SDM, por ejemplo, tipo Impact o Jasper, tienen también un fuerte componente de análisis conductual, entonces que mágicamente es una terapia así nueva, no lo es, son de terceras generaciones, porque de alguna manera se han ido adaptando, ¿verdad?, ciertos principios. Así que eso quería comentar. Y ahora me gustaría pasar Uh-huh. a las que no han hecho los espectadores. Compártelo en live, por favor, compártelo en su muro de Facebook, en su grupo de WhatsApp, en sus redes sociales ahí, para que ustedes vayan.
se vayan informando de todo lo que nos aporta Loreto. Estamos muy agradecidos de Loreto y estos contenidos que nos está entregando de forma muy generosa. Y vamos con el primero, que es Paulina Araya. Ella comenta: mi hijo no come carne ni pescado y siempre le dicen que le sale anemia en los exámenes. ¿Será eso teria o no necesariamente? Eh, Faltan antecedentes en realidad como para definir específicamente qué es un teria, ¿ya? Porque si no come carnes ni pescado, probablemente estemos frente a, si no es vegano, es preguntarle ahí también a la mamá si es que hay una evaluación con nutricionista, con nutriólogo, perdón. Eh, Generalmente las personas que no consumen proteínas o carnes, que tienen una dieta más bien vegana, tienen algunas carencias nutricionales, porque, que digámoslo, no somos omnívoros. Entonces necesitamos ciertas vitaminas que solamente nos aporta la carne. La carne, me refiero a carne en general, no solamente carne de vacuno. ¿Ya? Eh, yo creo que es importante aquí ver si hay un desmedro nutricional, ¿ya? Y importante también ver que esta práctica no sea socialmente aceptada, ¿ya? Por ejemplo, si en la dinámica familiar no es una costumbre y altera la dinámica familiar, podríamos tal vez sí pensar en que hay un trastorno, digamos, en un terio, ¿ya? Pero ahí sería bueno que pueda entregarnos más información. ¿Sabes que te quería preguntar algo? ¿Mm? Si, si, por ejemplo, hipotéticamente hablamos con un cuidador y empezamos a recabar antecedentes, eso antes de la entrevista, eh, yo la derivo a un biólogo y él le está diagnosticando, Perdón, se me perdió la señal un poco. y ahora, Te escuché la mitad. y ahora Ahí mejoró. sí, ¿Sí? Mejor. sí. Que estaba pensando, bueno, si nosotros tenemos un cuidador, ¿cierto? Y ese cuidador tiene solamente algún antecedente y eso terminamos de recabar, ¿cierto? De especificarlo, hacemos llegar ese informe al nutriólogo y finalmente el nutriólogo es el que termina por diagnosticar, algo así. Sí, es más bien un diagnóstico médico, ¿ya? Yo creo que independiente de que sea evidente, son diagnósticos que finalmente los médicos establecen, ¿ya? Eh, Cómo es el autismo, cómo es un tipo de neurodivergencia, cómo podría ser incluso una pérdida auditiva, una hipoacusia, por muy evidente que sea que en una audiometría que salga hipoacusia, no es el fonoaudiólogo el que diagnostica, sino que es el médico, ¿cierto? Acá pasa algo similar. Ya a pesar que la persona cumple con todos los criterios, nosotros lo que hacemos es entregar un buen informe definiendo por qué sospecha de eteria y finalmente lo que hace el nutriólogo es establecer el diagnóstico, con probablemente exámenes de sangre también y evaluación con el nutricionista, porque los nutricionistas son súper importantes en este proceso. Entonces, ya sabemos, porque no lo ve mucho que, no sé, el sin ánimo de sonar peyorativo, Uh eh, -huh. eh, claro, lo que se ve muchas veces, tanto de parte de profesionales como de familia, el chico ahí tiene un cierto tipo de alimentario, muchas veces es derivar a terapia ocupacional, deberíamos derivar al nutriólogo directamente, ¿no? Yo creo que hay que hacer la derivación a todos los profesionales, ¿ya? Y es importante también evaluar que no hayan otras patologías que estén aplicando esto, ¿ya? Porque esa es otra de las características que se me olvidó mencionarte, te había nombrado 4 y eran 5, es que el TERIA no se causa por otras patologías, ¿ya? Como por ejemplo alteraciones anatómicas de las estructuras fonoarticulatorias, ¿ya? O sea, si tenemos, por ejemplo, un niño que tiene una alteración en el frenillo lingual, probablemente su función masticatoria y deglutoria va a estar alterada,
¿ya? Y por lo tanto, un alimento que es más fibroso, como la carne, le va a costar más procesarlo, y como le va es aversivo, claro, cumple con esto aversivo a nivel sensorial como por la parte motora, ¿cierto? Pero es esa la causa, no están estas características que yo te hablaba de esta inflexibilidad, de estos rechazos por características sensoriales en sí, sino que hay algo más que lo está explicando. ¿Ya? Entonces ahí la evaluación debe ser completa con todos los profesionales, o sea, eh, con el nutricionista, con el nutriólogo y con el especialista que trabaje en la intervención propiamente tal, ¿ya? Ahora, eh, eso específicamente. Psicología también. ¿Das? Yo creo que psicología específicamente para la persona en sí, a no ser que sea ya un adulto, etcétera, sí, podría ser. Pero yo creo que es más psicología para los padres, como Ya. apoyo, ya porque vemos a padres muy abrumados. Te vuelvo a mencionar, tenemos esta crianza donde finalmente es como, tiene que comer esto porque el pediatra nos dijo esto, y es la forma que nos alimentaron a nosotros. Hay una presión social que el niño tiene que comer a esa hora porque cómo se va a ir a la cama sin comer. Ya está. Entonces finalmente los papás entran en un bucle ansioso, o sea, requieren de mucha contención, o sea, es un papá que está escuchando una serie de cosas por acá, está escuchando al terapeuta que les está diciendo, esto es un proceso lento, esto es un proceso que va a ir probablemente con uno o dos alimentos por sesión, si es que logra avanzar con un tercero en una segunda sesión o un cuarto, en el mejor de los casos, a veces no pasa. Entonces finalmente hay un papá que está súper angustiado, abrumado, y en ello claramente necesitan contención desde lo emocional con un profesional, un psicólogo. Ya, ahora, en personas ya más grandes, me ha tocado atender a algunos chicos con diagnóstico de TERIA, eh, y ahí no va tan asociado a eso específicamente el tratamiento con psicólogo, sino que va más asociado a si hay cuadros ansiosos o como cuadros depresivos, pero por el TERIA específicamente no. Mm. Ya, a no ser que se desencadene ya en otros trastornos de la conducta alimentaria, como por ejemplo la anorexia o la bulimia, etcétera. Y ahí claramente sí tiene que haber un apoyo con psiquiatra y con psicólogo, ¿cierto? Pero Mm. por el TERIA en sí, eh, es más a los cuidadores. Ya. Súper. Vamos con el siguiente comentario. Ujú. Tenemos ahí una mamá, dice Alejandra Mikami, ¿cómo podemos vencer el rechazo de la comida cuando son detalles como el color? Mi hijo no come si aparece algo verde en su plato, incluso hasta una minúscula hoja de orégano. Mi hijo tiene espectro autista y hambre. Ya, como yo mencionaba, uno de los componentes que tiene el TERIA es la inflexibilidad cognitiva, ¿cierto? Entonces aquí empieza, se entra con, hay varias estrategias, pero la más utilizada es la de sensibilización sistemática, que son pequeñas aproximaciones o exposiciones al estímulo que es aversivo. Y como la persona autista, dependiendo obviamente de los niveles de apoyo que requiere, tiene menor o mayor flexibilidad cognitiva, esta desensibilización sistemática es trabajada además junto con el trabajo de la flexibilidad cognitiva, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tenemos a este niño específicamente que no tolera nada verde en su plato, tenemos que empezar a exponerlo a cosas o alimentos verdes, pero no en su plato, sino que a una cierta distancia, y después haciendo aproximaciones paulatinas donde él vaya flexibilizando de a poco al alimento. ¿Ya? Porque si yo vengo un día y le digo, no, en forma autoritaria, tienes que comerte esta arveja, por ejemplo, eh, pensemos que es como una fobia, digamos, a este alimento. Imagínate que yo te sirvo una cucaracha en el plato.
es haber sido, ¿cierto? Yo siempre le pongo ese ejemplo a los papás, o sea, imagínate que yo te obligo a meterte una cucaracha en la boca cocida. No te la vas a comer, no la vas a querer ni siquiera mirar. Entonces, esa vinculación y desde ir trabajando esta flexibilidad de a poco, finalmente va haciendo a través de la desensibilización sistemática que la persona vaya tolerando cada vez más cerca de su cuerpo y por lo tanto de su boca este alimento hasta que finalmente lo tolere en forma totalmente voluntaria en su mano, el olerlo y experimentar sensorialmente con ese alimento, ¿ya? Pero de a poco, sobre todo si hay un diagnóstico también que está asociado, que es el autismo, donde hay una inflexibilidad. La persona autista tiene menor o mayor grado, como mencionaba, inflexibilidad cognitiva y por lo tanto, si yo tengo también en paralelo el trabajo de la flexibilidad cognitiva, esta persona no va a flexibilizar, ¿ya? Por todas estas consecuencias sensoriales que yo les mencioné, por esta inflexibilidad, entonces es un objetivo también dentro de la terapia, ¿ya? El trabajar esta flexibilidad, no solamente con los alimentos, porque probablemente la persona no va a ser solamente inflexible con eso, sino que deben haber otras cosas más con las cuales son inflexibles. Ciertas rutinas, ciertos alimentos, cierta ropa, etcétera, horarios, etcétera. ¿Sabes que me acordé de algo? De la, una de las asesorías que he tenido con Karina, en un momento y salió el tema que de repente se hacía un de anticipación con los monitos la comida, con la foto de la comida. ¿Eso sería parte de una estrategia? ¿El uso de pictogramas, me preguntaste? Ah, no, Se cortó un poco. los tableros de anticipación, no es que están como los tableros de anticipación. La agenda. Claro, claro, la agenda visual, donde está, no sé, llega la hora de almuerzo y al ladito hay como un cuadro, uno puede dibujar el monito de la comida que hoy día toca. Ya, eso sería como una estrategia. Esto sería una estrategia como para trabajar la inflexibilidad específicamente, ya como el anticipar para que no se genere una ansiedad. Pero la desensibilización sistemática no es eso específicamente, sino que es, bueno, obviamente las personas que están dentro del espectro procesan el lenguaje visual mejor, ¿ya? Si lo podemos utilizar, mejor todavía, ¿ya? Entonces, si nosotros le decimos lo que va a pasar con uso de pictogramas, por ejemplo, con agendas visuales, qué es lo que va a pasar hoy día, claramente va a haber menos ansiedad a lo que va a ocurrir, ¿cierto? Y el uso de pictogramas, pero no como un modo de agenda, sino como, por ejemplo, mapas de contingencia. Entonces, se utilizan estrategias como el principio de Primack, donde dice, si tú haces A, pasa B, ¿ya? Donde yo le digo, por ejemplo, al niño, mira, hoy día vamos a trabajar, por ejemplo, con la lechuga o el brócoli. Pongamos un ejemplo. Y el niño claramente es un alimento que no lo tolera, etcétera. Ok, solamente hoy día vamos a mirarlo y le mostramos el pictograma de mirar. Si tú lo miras, te vas a llevar esto que es muy preferido para ti, porque trabajamos a través del refuerzo, ¿cierto? Recordando que esto es una estrategia desde la parte conductual. Entonces, buscamos obviamente hacemos una buena evaluación de los reforzadores que le gustan a la persona, no comida o no siempre son tangibles, a lo mejor es un juego sensorial o a lo mejor es un juguete, ¿ya? Y le podemos decir, mira, por ejemplo, que le gustan las burbujas, mira ya, vamos a jugar 3 minutos con las burbujas, pero antes de eso tenemos que mirarla el brócoli. Solo es mirar, nada más. Entonces le ponemos aquí el platito con el brócoli y el niño ya lo miramos así como de lejos. A ver, ¿lo estamos mirando? Sí, lo miraste, súper bien, vamos a jugar con las burbujas. Y son pequeñas metas que le vamos a ir pidiendo al niño. Ya después no va a ser a 1 metro de distancia, sino que va a ser a 50 centímetros hasta que ya lo tengamos acá. Y cada vez que lo vaya logrando lo vamos a ir reforzando, porque son pequeñas metas que el niño está logrando. Pensemos, como les dije, es que es una fobia este alimento, ¿ya? Y por lo tanto, si yo le pido que lo tenga aquí, imagínate,
qué le tienes miedo tú, Francia, por ejemplo? ¿A qué le tengo miedo? A ver. Uy, no sé, como que ahora laguna mental, pero... Ya, por ejemplo, yo le tengo miedo a las arañas. Ay, Si a mí me ponen las arañas ahí, yo ni siquiera las puedo ver así como en dibujo, yo como que me asustan, me ponen muy ansiosa. Entonces, me voy acercando de a poco. Imagínate que a mí me le piden tocar inmediatamente. Yo no lo voy a hacer, porque les he tenido fobia toda mi vida, porque me es aversivo. Entonces, esas aproximaciones paulatinas, si son apoyadas sobre todo con uso de pictogramas, con apoyo visual, mejor aún, porque recordemos que las personas autistas con información visual la procesan mejor que el lenguaje oral. ¿Ya? Entonces, si lo podemos apoyar con pictogramas, por ejemplo, donde dice, tú miras y pasa esto, que es esto algo que me gusta mucho, vamos haciendo este mapa de contingencia, vamos a ir de a poquito aproximando hasta que ya logremos, por ejemplo, a tocar, a tomar, ya hacer traspaso de un lado a otro, ya, no sé, a olerlo de aquí, a darle un beso, por ejemplo. Y de hecho, modelos como el SOS utilizan la desensibilización sistemática, usan apoyo visual también para poder realizar esta aproximación al alimento y están súper definidos los pasos. Ya a diferencia, por ejemplo, del Get Permission que no están tan definidos, en el SOS sí están definidos los pasos. Son, me parece que 32, donde dice mirar, oler, tocar, lamer, ¿ya? Entonces, todos esos pasos, la idea es no saltarse ninguno porque es un proceso paulatino, ¿ya? Que llega hasta que la persona tolera el alimento en boca y se lo come, ¿ya? Pero como, claro, lo ideal es apoyar, ojalá, con agendas visuales, entendiendo que todo lo visual está, el lenguaje con imágenes está en el día a día, lo encontramos en todos lados. mm. ¿Sabes qué? Mira, yo o sea, parece que no me alcanzaré a ver todas las preguntas porque igual son varias, Ujú, pero ya, vamos a revisar otra. ujú, Eh, Mira, esto es lo que tenemos, pero hay, al parecer, muchas tienen una naturaleza similar, me refiero a la pregunta. Em, Mira, por ejemplo, Sandrita, Sandrita nos comenta eh, que podría ser una comunidad. Es un niño que quiere todo molido, no nada de alimento, ni picado, ni rallado o en bastones, pero en general él se lleva toda la boca, palitos, papel, algodón, piedras, hojas de árbol, he pensado que tiene signos de pico. ya, que tiene pica, que eso es otro trastorno de la conducta alimentaria. Eh, em, mencionaba que come papilla. Hoy, yo creo que lo de las papillas es súper importante tenerlo en consideración porque la transición al entero, los padres lo prolongan de una forma al miedo, al riesgo de asfixia. Ya, y ahí por lo tanto, importante que, por eso es importante también que trabaje el fonoaudiólogo en esto, ya, porque, por ejemplo, respecto a los reflejos que hay a nivel intraoral, lamentablemente por su formación, el terapeuta ocupacional no tiene por qué saberlo, ¿cierto? ¿Ya? Pero, por ejemplo, tenemos papás que a los 2 años le siguen dando papilla a los niños por este riesgo de asfixia, siendo que el niño tiene el reflejo de extrusión que se termina de eliminar a los 8 meses, ¿ya? Pero que es una vía, es una protección de la vía aérea alta en el caso de que nosotros presentemos alimentos como se presentan en el Baby Led Weaning, donde son alimentos seguros, con un corte definido, que son con una consistencia definida, ya que no es llegar y presentarle un trozo de manzana a una guagua, no es eso,
¿ya? No es como aquí, como que nos damos alimentos triturados, ¿no? O sea, claro, molidos, sino que le presentamos nomás cualquier alimento. No, tienen que cumplir con ciertas características según las habilidades que tiene el niño, ¿ya? Entonces, y el exponerlo, perdón, el exponerlo en forma paulatina a estas variaciones en la textura del alimento van a hacer que haya menos probabilidades de rechazo desde lo sensorial a alimentos que sean de otras consistencias, ¿ya? Entonces, se aconseja que, por ejemplo, si se decide consumir, o sea, utilizar, perdón, papillas, no sea más allá de los 8 o 9 meses de edad, ¿ya? A menos que, claro, el niño tenga alguna otra condición de base, por ejemplo, que no pueda mantenerse sentado y el riesgo de asfixia sea mayor, etcétera. Claro, hay excepciones. Pero si tenemos un niño con un desarrollo motor apropiado, acorde a su edad, sí, perfectamente se le podrían dar este tipo de alimentos y eso va a ser en forma automática que hayan experiencias sensoriales por los alimentos. O sea, si yo me encuentro una papilla con granos de arroz entre medio, claramente no va a ser una papilla lisa, plana, con el mismo sabor todo el tiempo, sino que voy a encontrar a lo mejor un sabor más el choclo lo voy a lograr diferenciar respecto al trozo de zapallo, que a lo mejor está chancado, ¿ya? Entonces ese proceso es importante que los papás lo hagan luego. Me desvié un poco, creo, de la pregunta. Mi déficit atencional ahí. No, pero no está, a mí me gusta mucho porque algo que tiene que ver con la seguridad, ¿cierto?, de los niños y que ella ha tocado ese tema igual, que bueno que haya sucedido. Mira, vamos a leer la última Ujú. y nos vamos, ¿ya? Porque ya Bueno, estamos la hora y Loreto es una persona muy ocupada, ¿cierto? Muy solicitada. Entonces, bueno, bueno, mi marido se hizo cargo de los niños ahora, así que debo darle las gracias y daba muy anticipado él, sí, así que fue como, acuérdate que estuve como un mes ahí. Ah, sí, 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 sí. Hoy día todos corrieron, así que menos mal. gracias a él que estaba ahí apañando. Bueno, le vamos a mandar un saludo ¿Mm? al esposo de Loreto y también le aprovechamos de agradecer por darnos ¿cierto?, esta ventana. Vamos con la última pregunta. Ujú, Empezamos a despedirnos y para las personas ujú. que también se empiecen a anticipar, ¿qué es lo que viene? Ah, ya. Aquí tenemos a Cote Palma. Buenas noches. Mi hijo tiene 12 años y no come prácticamente casi ninguna verdura, solo tomate y pepino. Mi consulta es cómo puede ir incorporando nuevos alimentos de sensibilización. Sí, es importante, yo mencioné hace un ratito atrás que es importante tener el listado de alimentos que la persona consume, ¿cierto? Porque si bien la desensibilización sistemática es una de las estrategias más utilizadas y descritas en la literatura, existen otras estrategias también que se utilizan, ya que es, por ejemplo, la de expansión. ¿A qué me refiero con esto? Yo tomo un alimento, por ejemplo, ella mencionaba pepino. A mí me gustaría saber si es pepino dulce o pepino de ensalada. Ya, pero imaginemos que es pepino de ensalada. El pepino de ensalada tiene una cierta consistencia, un cierto color, una cierta humedad, que no la tiene, por ejemplo, un trozo de carne, ¿cierto? Entonces yo tomo estas características que son, por ejemplo, es frío, es de color blanquecino, medio verdoso, eh, eh, es levemente sólido, digamos, no es fundible en boca, ¿cierto? Entonces yo veo que otros elementos sean similares en características al pepino. Entonces de ahí me expando, no sé, a eso se refiere específicamente, me expando. ¿Qué otra cosa podría ser similar? Por ejemplo, la pera, pero un poquito más dulce, o la manzana, o una manzana verde, por ejemplo. Entonces yo vengo y le presento a través de la desensibilización sistemática la manzana.
que ya es un alimento muy similar en características, no igual claramente, pero muy similar en características desde lo sensorial. Visualmente, táctilmente, en sabor es similar. Y con eso yo me empiezo a expandir de a poquito, hasta que ya logro que lo tolere. Y de ahí ya tenemos dos alimentos. Entonces a lo mejor me puedo ir a la manzana dulce, la roja, la Fuji, o me podría ir a otro alimento, por ejemplo, hoy no sé, en este momento no se me ocurre nada que sea similar. Ah, por ejemplo, los tallitos de la lechuga, que es un tallito similar en textura y color y olor al pepino, ¿cierto? Que ya tengo dos familias, me fui a la fruta y la verdura, y así empecemos a expandir de a poquito, ¿ya? Hay diferentes estrategias, como mencioné, ahí es cuál va a ser definido por el especialista y por las características del niño. Y en esto quiero ser súper majadera, porque no es una receta. Acá no es como esto se hace y tiene que ser así, primero con esto, esto, esto. Las terapias conductuales siempre, siempre están basadas en los intereses del usuario y su familia, ¿ya? De lo que le sirve a esa persona, por lo tanto, por eso también es aplicado a esa persona. No es como que yo incorporo un tratamiento eh, estándar, sino que, como por ejemplo sería un medicamento, ¿cierto? Como, para el resfrío se usa tal medicamento o para tal cosa. Sino que aquí la intervención es mediada por la persona y yo especialista, me voy adecuando a las características del usuario. Y voy respetando las señales del usuario también, ¿ya? Eso. No sé si les quedó claro Sabes que, pucha, yo tengo esa muletilla, vamos a cambiarlo. Muchas, muchas gracias. Eh, Me acordé de expandir, me acordé de eso, me acordé de eso, así ¿Cómo? como que cuando tú dijiste expandir, me acordé del expandir el juego de Jasper, me acordé de eso, Sí. me acordé como pareció, ¿verdad? Claro que Mm, este caso es finalmente apoyándonos mucho en las características tanto visual, táctiles, olfatorias, gustativas, ahí. mm. Bien interesante eso que nos comparte. Y bueno, vamos a aprovechar de despedir a Loreto. Loreto, si quieres, manda saludos, haz promoción. eh, Oye, a mí me carga hacer promoción. Perdón, primero vuelvo a mencionar, perdón, que es a todos que tengo, que mi laringe ahí. No me gusta hacer promoción, yo creo que a mí es como no vengo a vender, vengo a regalar, porque yo creo que uno tiene que hacer un buen trabajo y el boca a boca, finalmente, o entregando esta información, finalmente los papás o la gente que necesita el tratamiento se da cuenta de que el profesional sabe o no, ¿cierto? Así que yo creo que más que hacerme propaganda, yo creo que es importante acá que tengan la confianza de que si necesitan información, en la medida de lo posible, que se le pueda entregar algo, se va a compartir. No tengo problema en que me puedan escribir a través del Instagram de Calfu o a través del Instagram profesional que es, ya no me acuerdo, fonodióloga Loreto-Gatica, creo que ya, que lo uso súper poco, ¿ya? Pero en el centro tenemos especialistas en restos alimentarios que trabajan conmigo y que puedan preguntar, ya obviamente si necesitan algo más específico, bueno, ya ahí se entiende que hay un costo de base, ¿cierto? Pero si necesitan una orientación mínima, eso va a estar. Eso, eso, y darles gracias a todos los que estuvieron, que vi que llegamos a un momento de 40, me siento muy importante, porque esto es nuevo para mí, es una vez que hago un live ahí ¿En serio? a toda la gente, sí. Justamente hace un tiempo atrás hice en la pandemia, con Hugo Segura, justamente de este mismo tema, y claramente ahí yo creo que di jugo respecto a lo que pude comentarles ahora.
Ya fue totalmente distinto porque la experiencia después de un magíster es completamente diferente. Pero bueno, darte gracias a ti, Francia, por la oportunidad, ya, y a toda la gente que se conectó. Eso, Eh, eso es agradecer. Vamos a aprovechar también de mandar saludos a los chiquillos de la mesa técnica de Mm, Severo, el Tortita Severo y Tortita Mayor Necesidad. Eh, pero es como para que entiendan. Saludos a José, ¿cierto? A Sandra también. Tuve la oportunidad de hablar con ella. Eh, Sandra Hernández. sí, sí. Ah, ya. La Sandra trabaja con nosotros en el Ah, centro. ya. Trabajamos rechazo alimentario también. Ah, ya, súper. Y yo tenía una duda de integración sensorial con ella y después Ujú, un live con ella. Después, la tercera semana de mayo, creo que el ujú. 4 de mayo, vamos a hacer un live con ella. Porque, ¿qué pasa? Que en esto de los live, claro, los temas son tan grandes y uno no alcanza muchas veces a tocar todo, ¿verdad? Imposible en una hora tocar todo. No, Es imposible. Entonces, algo que me hubiese gustado precisar con Sandra, porque habíamos hecho live de integración sensorial y ahí con Sandra yo le dije si podíamos profundizar en el tema del diagnóstico, porque hay todo lo que es el registro del estímulo sensorial, la modulación. Por ejemplo, en el caso de él, a lo mejor estoy hablando nada que ver. Bueno, hay la gente que quiere escucharme y escucharme la lata, ahí, bueno, en fin. Bueno, hay cosas que, de, bueno, de todo lo que es el procesamiento sensorial, que primero tiene que ver con el registro, como después son los módulos, y eso son varios pasos, pero no en todos los pasos está necesariamente el terapeuta ocupacional, porque en el registro ahí está más el aspecto médico. En el caso ahí lo que me decía Sandra, que era como bien interesante, en el caso de las personas quemadas, saben que hay a nivel de registro ya hay una alteración o hay un cambio respecto a cómo llega el estímulo. Entonces yo lo encontré muy interesante y yo dije, sería bueno compartirlo también. Em, eso. sí, y yo puedo decir que Sandra es una excelente terapeuta, tiene mucho conocimiento, ella, aparte, bueno, yo trabajo con ella y no es que yo le quiera tirar flores a ella, yo antes, ella fue compañera mía de magíster también, y de verdad siento que es una persona que puede entregar mucho, mucha información, es muy empática, sabe muchas cosas, entonces yo creo que ahí tienen que aprovecharla porque de verdad es una tremenda terapeuta, de verdad que sí. Eh, es una de las, no puedo decir la mejor porque he trabajado con muchos terapeutas ocupacionales y he conocido muy buenos terapeutas también, pero yo creo que es una de las mejores con las que he trabajado. De verdad es una excelente profesional, tanto en calidad humana como desde lo profesional propiamente tal. Buenísima. Ujú. Muchas gracias, Loreto. Nos Ya, despedimos. pues, que estés muy bien. Muchas gracias a todos. Gracias a Gracias ti. por la invitación. No, gracias a ti por seguir y que tenga una excelente semana y mucho éxito. Igualmente, que estén bien. Me despido. Chao. Chao, chao.